Hola queridos alumnos. Bueno, esta clase está dedicada a la unidad de control constitucional. Nosotros, espero que estén bien, primero que todo, los saludamos y la idea es poder seguir por este medio las clases. Hasta ahora venimos teniendo una clase sobre la tensión Constitución-Democracia, una clase de historia constitucional donde repasamos en buena medida cómo el diseño o los fundamentos que dieron lugar al diseño institucional tal cual lo conocemos, y después una clase de interpretación constitucional, donde problematizamos sobre la importancia de pensar cómo se resuelven los conflictos constitucionales. Y entonces ahora, a partir de esas ideas o esos conflictos, núcleos conflictivos que venimos viendo en parte del derecho constitucional, tenemos que analizar cómo funciona uno de los mecanismos más importantes del diseño institucional, que es el control judicial de constitucionalidad. Y en ese sentido, digamos, la pregunta que veníamos diciendo es, bueno, si tenemos una constitución, que es un texto que necesariamente va a tener que ser interpretado para poder resolver allí los planteos constitucionales que podamos tener, un conflicto que podamos tener sobre cómo se aplica, cómo entender algún derecho que esté en la Constitución o las formas de organización que se plantean en la Constitución, la pregunta es, ¿quién va a resolver esos conflictos? Bien, ¿cómo vamos a reconocer o darle autoridad a alguno de esos conflictos? Nosotros vimos, ya cuando repasamos el funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos, que la idea que priorizaron los o quienes pensaron el diseño institucional fue mecanismos de control intrapoder, soslayando en buena medida por esa desconfianza que nosotros un poco analizamos sobre cómo podía operar la ciudadanía, mecanismos de control intrapoder, ¿sí? Que un poder controle a otro poder. El mecanismo entonces pensado para que el Poder Judicial tenga un rol relevante es precisamente darle la oportunidad de controlar bien la aplicación de la Constitución o la interpretación de la Constitución a través de esta oportunidad que tienen los jueces de declarar inválida una ley si es contraria a la Constitución. Y a esto le vamos a llamar así, esto es lo que conocemos como el control de constitucionalidad, ¿sí? Los jueces, a través del diseño institucional cual tales definidos, tienen los tribunales la oportunidad de, si alguien entiende que existe un conflicto entre una norma, digamos, dictada por el Congreso, una norma regular, es contraria a la Constitución y así alguien lo argumenta. Después vamos a ver algunas de las características del control constitucional argentino particularmente, pero vamos a entenderlo, digamos, ampliamente. La idea es que un juez puede declarar que esa norma es inválida y por tanto no debe ser aplicada, ¿sí? Y esto, por supuesto, considera o tiene muchas preguntas, ¿sí? O genera unas preguntas. De hecho, este debate acerca del funcionamiento del control constitucional, especialmente judicial, y esto implica pensar que puede haber otras alternativas u otros mecanismos de control constitucional que no siempre deberían estar en manos de los jueces, implica pensar así qué es lo que pasa una vez con la norma, una vez que es declarada inválida, y qué significa esto cuando nosotros veíamos estas tensiones entre democracia y constitución para, digamos, los que nos podemos llamar o los defensores de, digamos, la idea o la noción robusta de autogobierno, que puede implicar que normas dictadas por el poder legislativo, que significa el poder de características o de mayor legitimidad democrática, vamos a decir, haya otro poder que es de menor bien calidad democrática, como es el Poder Judicial, porque está más alejado, de acuerdo a cómo está diseñado su sistema, cómo son elegidos los jueces, quién es el que elige. Ustedes vamos a ir viendo, ¿sí? Algunos ya recordarán que los jueces obviamente no son decididos directamente por el pueblo, sino son elegidos a través de distintos mecanismos. En nuestro caso tenemos ahora se ha agregado a partir de la reforma del 94, el Consejo de la Magistratura, que hace la selección técnica, diríamos, y después tenemos bien una ratificación que viene por parte del Senado y finalmente, digamos, o sea, la terna que se le va a dar por el Poder Ejecutivo y finalmente la elección por parte del Senado, ¿sí? Y ahí uno después tiene un juez. Pero es entonces que el Poder Judicial esté dotado de menor
legitimidad democrática. Y a pesar de ello, los jueces o los tribunales tienen esta oportunidad, la oportunidad de, digamos, tener lo que algunos van a llamar la última palabra en materia de derecho constitucional, ¿sí? Es decir, que nuestra Constitución es interpretada por los tribunales y nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de entender qué significa algo que está en la Constitución, por ejemplo, digamos, el derecho a la propiedad, vamos a tener que ver o pensar qué es lo que dicen los jueces acerca de ello, ¿sí? Todo esto sumado a los problemas de interpretación constitucional que ya veníamos viendo. Repasando un poco algunas de estas nociones que sirvieron para fundamentar la idea del control judicial constitucional, vamos a tener que volver a repasar aquellas ideas de Madison y aquella desconfianza a el poder popular, ¿sí? Y a la idea de que las asambleas populares pudieran tener el control permanente sobre la vida institucional. Entonces, como vimos, la idea de pensar mecanismos que pudieran, digamos, dirigir y impedir que estas mayorías, ¿sí? En este caso, o bien se llevaran puestas algunas minorías, que en ese caso no era pensar con el concepto de minoría que tenemos ahora, eso lo van a ver bien en el texto de Gargarella sobre la justicia frente al gobierno, sino ciertas minorías, digamos, identificadas con ciertas élites, ¿sí? Entonces la idea de encontrar un sistema que pudiera dotar a la Constitución de esta capacidad de, digamos, bloquear o, llevar a las decisiones que puedan tomar las mayorías. Y entre las distintas formas de diseño institucional van a ver distintos autores, y especialmente se ve bien en el paper de los federalistas, van a defender esta idea de que los jueces puedan ejercer el control constitucional, ¿sí? Es decir, tener la última palabra constitucional y invalidar una ley si ésta es contraria a la Constitución, si una ley común. Y esto deriva de allí este concepto de la idea de supremacía constitucional, ¿sí? La idea de que una Constitución solo tiene sentido si no puede ser modificada a través de una ley ordinaria, ¿sí? Porque si una Constitución pudiera ser modificada simplemente por una ley ordinaria a través de los mecanismos ordinarios de sanción de leyes, entonces la pregunta es ¿qué sentido tendría una Constitución? ¿Sí? Eso vamos a hablar de este concepto de supremacía constitucional. Entonces, para dotar de sentido una Constitución hay que dotarla de un mecanismo que impida que una mayoría común o a través de un proceso de sanción de leyes ordinario, se modifique la Constitución. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque si, digamos, una ley puede decir cómo hay que interpretar o cómo hay que entender una parte de la Constitución, o si tenemos un conflicto de derecho constitucional, o bien el Congreso sanciona una ley que es contraria expresamente a la Constitución, supongamos. Entonces, si no tenemos un mecanismo para proteger a la Constitución de estas posibilidades, eso significa que la Constitución no tiene sentido y que entonces vamos a estar regulados por las leyes ordinarias. Y así la idea de que el poder que puede estar mejor situado, y este va a ser el argumento que van a dar los defensores originarios del control constitucional, que puede estar mejor situado para defender a la Constitución, precisamente de las leyes ordinarias y darle su sentido de estabilidad, van a ser los jueces, ¿sí? Y entonces le dan esta herramienta de lograr invalidar leyes que sean contrarias a la Constitución. Y hay un caso muy famoso, digamos, ustedes van a saber que ni en la Constitución de los Estados Unidos, ni en nuestra Constitución particularmente, el ejercicio del control constitucional aparece expresado, digamos, en el texto constitucional, así expresamente. Pero sí era una idea que estaba y se defendía, aun aunque no hubiese quedado expreso en el texto, a pesar de que eso, por supuesto, se organiza el Poder Judicial. Nuestra Constitución, particularmente a partir de la reforma del 94, ahora sí tiene una mención expresa a esta posibilidad de los jueces declarar inconstitucionales las normas, pero ya en el artículo dedicado al amparo, ¿sí? Es el artículo 43, pero no en los artículos 116, 117 y ahora nuevos, digamos, que organizan el Poder Judicial. Y entonces, digamos, existe la pregunta de cuándo se crea esta idea del control constitucional, y existe entonces un fallo muy famoso que ustedes tienen para leer,
Entonces, estamos diciendo, existió un fallo muy relevante, ¿sí?, en la historia constitucional, llamado Marbury versus Madison. Algunos de ustedes por ahí ya lo leyeron o ya escucharon su historia y la importancia de este fallo. En este fallo ya había algunos antecedentes judiciales, es un fallo de los Estados Unidos, ¿sí?, de la Corte de los Estados Unidos, de 1803. Ya había algunos antecedentes de la Corte donde venía esbozando esta idea de que los jueces tenían que tener esta capacidad de invalidar leyes, pero este es el primer fallo y el más significativo por lo expreso de su sentencia, donde la Corte de los Estados Unidos dice que tiene la capacidad de invalidar una ley y va a justificar las razones por las cuales los jueces tienen que tener esta posibilidad. Es importante tener el contexto histórico, conocer el contexto histórico del caso, así que les pido por favor que hagan énfasis en esto. Yo lo voy a contar acá resumidamente, pero bueno, la cuestión es que había un presidente saliente que se llamaba John Adams, que previo a dejar el gobierno nombra a una serie de jueces, bien, para poder, digamos, de alguna manera asegurarse el control de la justicia. Y entonces se extiende la cantidad de jueces que va a haber en unos estados, en particular en los Estados Unidos. Pierde las elecciones, quien va a tomar su lugar es Thomas Jefferson, y durante la asunción, en el momento previo a la asunción de Thomas Jefferson, se empezaron a repartir lo que serían los mandamientos para que estos jueces precisamente puedan ejercer su función. La cuestión es que no llegaron a mandar todos los nombramientos de los jueces que se habían elegido, ¿sí?, y estos no podían tomar posesión de su cargo por esta falta de este mandamiento que tenía que enviar el Poder Ejecutivo, por decirlo de alguna manera, el secretario de Estado del Poder Ejecutivo. Marshall fue designado presidente de la Corte Suprema previo también a la asunción de Jefferson, ¿sí? Cuestión, hay uno de los jueces, que es Marbury, que después de unos años de estar sin esta cuestión resuelta, le plantea a la Corte Suprema que quería que le ordenara, o sea, le peticionaba a la Corte Suprema, le ordenara que le enviara el secretario de Estado actual, que es Madison, ¿sí?, el nombramiento para que él efectivamente pudiera tomar posesión de su cargo. Y así se plantea la cuestión. El fallo lo va a dictar Marshall, es esta idea de las sentencias únicas que va a tener la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿sí?, un solo juez votando por toda la Corte Suprema. Y entonces la pregunta, el fallo van a ver que tiene 3 preguntas muy claras hechas, y va a tener que, con la primera es si la persona tiene derecho a que se le envíe o a que se le dé el nombramiento, y van a responder positivamente. Esto tiene que ver con el análisis de otra doctrina, de las políticas no justiciables, ¿sí?, aquellas cuestiones que por ser exclusivas del Poder Ejecutivo no pueden ser revisadas por el Poder Judicial. La Corte va a rechazar esta opción y dice que sí, que es materia de revisión judicial. Después se va a hacer la pregunta de si en todo caso, si lo puede analizar, si tiene un remedio, si tiene un derecho al nombramiento, si tiene un remedio la persona, que en todo caso es precisamente Marbury, que la Corte le pueda ofrecer, ¿sí? Y efectivamente también la respuesta va a ser positiva. Y ahora viene una última pregunta, y aquí está el núcleo central de la cuestión, es que si le correspondía a la Corte dictar esa sentencia. Y ahí es donde viene el núcleo, porque es importante cuando repasen el fallo tener en cuenta esta idea de qué es lo que se declara inconstitucional, si es un caso famoso por decir, es el primer caso donde se declara inconstitucional una ley. Entonces lo que va a decir Marshall es que lo que había sucedido es que a través de una ley, que es el Judiciary Act, vamos a llamarle, había dicho el Congreso, si a través de esta ley, de esta ampliación, que la Corte Suprema iba a tener competencia en cualquier, iba a tener jurisdicción, vamos a decir, sobre cualquier causa que versara sobre cualquier tribunal. Pero la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí?, en su artículo 3, en la sección 2, decía expresamente que la Corte Suprema iba a tener jurisdicción sobre las cuestiones apeladas, ¿sí? Es decir, que había un tribunal que ya tenía que haber decidido para que puedan tener competencia para decidir. Y ahí entonces va a decir, bueno, nosotros tenemos, la cuestión va a ser zanjada por una cuestión de competencia, es decir, la Corte Suprema no tiene competencia para decidir porque la ley que le permite a Marbury venir aquí a peticionar es inconstitucional porque es expresamente contraria a lo que determina la Constitución. ¿Sí? Ese es el núcleo fáctico, digamos, de Marbury versus Madison. Y si recordar allí, hay un famoso argumento que hace Marshall, ¿sí?, sobre por qué la importancia de que los jueces puedan invalidar las normas.
Y va a ser así, va a decir, este es el párrafo sobresaliente el que tienen que tener claro. Hay solo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas. O la Constitución controla cualquier ley contraria a aquella, o la legislatura pueda alterar a la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios, ¿sí? O la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel de las leyes y por lo pronto, como cualquiera de ellas, puede retomarse o dejarse sin efecto siempre que el Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley. Si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder inimitable por naturaleza. ¿Se entiende? Entonces dice, bueno, si la Constitución viene a tener sentido es porque tiene que haber un mecanismo para poder declarar que una ley es contra la Constitución. Si no, las constituciones no tienen sentido. Y esta idea va de la mano de la idea de Hamilton, ¿sí? Para justificar este control judicial. Tiene que ver con esta idea de que finalmente, cuando se ejerce control constitucional, se está defendiendo la voluntad del pueblo, que queda plasmada en la Constitución. Y entonces, defender la voluntad del pueblo es algo muy relevante. Y para ello hay que encontrar este mecanismo, ¿sí? Y este argumento parece muy sólido, ¿sí? Es decir, bueno, esta es la importancia de poder tener la Constitución, ¿cómo vamos a crearla? Pero no soslaya las críticas que podemos pensar sobre este gran problema del constitucionalismo, ¿sí? Que tiene que ver cómo pensar, justificar que un juez o un tribunal, para el caso, ¿sí? Pueda decidir que lo que decidió el pueblo, la legislatura, ¿sí? En el órgano que expresa la voluntad popular, es inválido, ¿sí? Y así sacar o declarar o tener la posibilidad de patear el tablero, de tener la última palabra, lo que se va a llamar, algunos autores van a llamar o denominar la llamada objeción contramayoritaria, ¿sí? Es decir, la idea de que en nuestro diseño institucional hay uno de los poderes que es el de menor legitimidad democrática, que tiene un gran poder, que es poder sacar. Entonces, estamos diciendo, existe un fallo muy relevante, ¿sí? En la historia constitucional, llamado Marbury versus Madison. Algunos de ustedes por ahí ya lo leyeron o ya escucharon su historia y la importancia de este fallo. En este fallo ya había algunos antecedentes judiciales, es un fallo de los Estados Unidos, ¿sí? De la Corte de los Estados Unidos, de 1803. Ya había algunos antecedentes de la Corte donde venía esbozando esta idea de que los jueces tenían que tener esta capacidad de invalidar leyes, pero este es el primer fallo y el más significativo por lo expreso de su sentencia, donde la Corte de los Estados Unidos dice que tiene la capacidad de invalidar una ley y va a justificar las razones por las cuales los jueces tienen que tener esta posibilidad. Es importante tener el contexto histórico, conocer el contexto histórico del caso, así que les pido por favor que hagan énfasis en esto. Yo lo voy a contar acá resumidamente, pero bueno, la cuestión es que había un presidente saliente que se llamaba John Adams, que previo a dejar el gobierno nombra a una serie de jueces, bien, para poder, digamos, de alguna manera asegurarse el control de la justicia. Y entonces se extiende la cantidad de jueces que va a haber en unos estados, en particular en los Estados Unidos. Pierde las elecciones, quien va a tomar su lugar es Thomas Jefferson, y durante la asunción, en el momento o previo a la asunción de Thomas Jefferson, se empezaron a repartir lo que serían los mandamientos para que estos jueces precisamente... Pues bien, una vez planteado el problema que tenemos, vamos a dimensionarlo sí de forma práctica. Ustedes tienen para leer un caso, que es el caso Rizzo, ¿sí? Que tiene que ver con una discusión reciente sobre qué podía hacer el Congreso, que el Congreso había introducido una modificación muy relevante y muy significativa sobre la forma de elección de los jueces, y se planteó si esa forma elegida por el Congreso, esa modificación realizada sobre la forma que se iban a seleccionar los jueces y se iban a nombrar los jueces, era compatible o era inconstitucional por ser contraria a la Constitución, ¿sí? Y entonces la Corte, también afectados obviamente por esa decisión, bien, no por su nombramiento expreso que está determinado en la Constitución, sí por supuesto por ser parte
del Poder Judicial, entonces tener una ascendencia sobre todo el resto del cuerpo judicial que sí va a ser afectado por la decisión, tuvo la tarea de decidir si esa modificación aprobada por el Congreso o esta nueva forma elegida por el Congreso para realizar la selección de los jueces era o no contraria a lo dispuesto en la Constitución Nacional sobre cómo debían ser seleccionados los jueces. Y van a ver que hay diferentes posturas dentro de los magistrados que tuvieron que decidir. La mayoría se inclinó por decir que nuestra Constitución o la forma elegida en el Congreso no era compatible con lo que había sido decidido en la Constitución de 1994, ¿sí? Ahora, otro juez pensó que sí. Y ahí vamos a ver las opciones que da. Esta idea ya lo veíamos en la clase pasada o en el texto que tenían que leer la clase pasada sobre Waldron, ¿sí? Esta idea de que puede haber cuestiones, una puede ser, si uno lo piensa, ¿sí? Más allá de la discusión exacta sobre, podemos tener cuestiones, es decir, los jueces, los magistrados, los fiscales, los defensores, ¿tienen que ser elegidos por el voto popular o tienen que ser elegidos a través de otro mecanismo? Y podemos tener distintas visiones y argumentos para justificar alguna de las dos formas de selección que queramos definir. Y además podemos tener amplios desacuerdos en la sociedad. Es razonable, va a decir Waldron, que las personas que vivimos en una comunidad tengamos acuerdos razonables sobre unas cuestiones muy relevantes, ¿sí? Y entonces, como es atender esta situación, que es que las personas razonables van a tener acuerdos o disensos sobre algunas cuestiones muy relevantes para nuestra sociedad, que especialmente aquellas que encarnan conflictos morales muy relevantes, entonces la idea es que los jueces puedan resolver estas cuestiones es, digamos, pensar que existen algunas formas de razonamiento que le van a dar a los jueces algún mecanismo para resolver esto. Y esto obviamente no es posible encontrar ninguna justificación en el razonamiento judicial que nos haga pensar que los jueces van a tener mejores herramientas para resolver estos disensos, ¿sí? Que son razonables en nuestra sociedad. Entonces, es posible que veamos jueces o fallos o sentencias donde los jueces van a demostrar, digamos, disensos. Y algunos van a decidir sobre para un lado y otros para el otro. Unos van a decir que esto es así y esto es allá. Entonces, finalmente, la pregunta es por qué le damos a los tribunales esta capacidad para resolver lo que debería ser decidido en nuestra comunidad. Entonces, esta idea, que es puesta por otro autor, de sacarle la Constitución a los jueces, ¿sí? Y no pensar que, digamos, encuentra un cierto nivel de elitismo judicial, digamos, pensar o justificar que los jueces están mejor situados que todo el resto para decidir sobre las cuestiones donde es razonable que los miembros de una sociedad o de una comunidad disientan, ¿sí? Esto en un pantallazo grande. Vamos a ver ahora, me quería centrar, en el texto van a tener distintas teorías en los textos. Yo también les vamos a aportar otros textos para poner algunas de estas teorías más en detalle, sí, para que puedan leer, pero me quería quedar con la idea de pensar así. Hay quienes, o sea, este es un gran problema, ¿sí? Esto que decía, lo ejemplificamos y les damos un fallo muy reciente donde una gran modificación que estaba planteada y que había sido votada por el Congreso fue frenada, digamos, descartada esa posibilidad de esa reforma por lo decidido por la Corte Suprema, ¿sí? Es decir, hay una quita a esta voluntad o a esta posibilidad. Obviamente, la pregunta entonces que puede surgir si uno piensa esto es decir, bueno, si por ejemplo el poder político o la mayoría quiere avasallar a las instituciones, a un grupo de personas, podemos pensar que no es menor diseñar un mecanismo que pueda proteger precisamente a estos grupos que no tengan representación y que así las mayorías pudiesen decidir desfavorablemente para ellos. Y entonces ahí la idea de que este mecanismo, digamos, tenemos un problema, ¿sí? ¿Cómo hacemos para encontrar la justificación del control constitucional? Y aquí hay otra mirada, ¿sí? De decir, bueno, puede ser que el Poder Judicial sea valioso precisamente para cuando estas mayorías o se toman decisiones que puedan ser o puedan significar un avasallamiento a dos cosas, digamos, y acá vamos a ver las teorías de Illy, ¿sí? Particularmente. La idea esta de que, bueno, por ahí podemos encontrar una respuesta si podemos pensar al Poder Judicial como una barrera
porque está particularmente bien situado para defender o para, digamos, puede ser conveniente para intervenir en dos situaciones en particular. O sea, John Neely va a reconocer o va, digamos, en las teorías, lo que se van a llamar las teorías procedimentales, ¿sí? Decir, bueno, vamos a reconocer que tenemos un gran problema para justificar el control judicial de constitucionalidad, ¿sí? Y esta idea de la objeción contra mayoritaria es muy relevante, ¿sí? Pero podemos encontrar que puede llegar a tener una función relevante si miramos la necesidad de pensar que alguien tiene o algún mecanismo hay que diseñar para defender el sistema democrático, ¿sí? Y va a decir expresamente a mantener abiertos los canales de participación y comunicación política, y también se preocupa especialmente por cómo tratan las minorías o cómo se trata a las minorías insulares, va a decir discretas e insulares, y va a usar esa combinación. Es decir, si nosotros no tenemos ningún mecanismo, si la Constitución lo que hace es establecer el sistema o las bases del sistema democrático, que sabemos que entendemos que tiene que funcionar bajo algunos aspectos para que sea realmente así, y no tenemos ningún mecanismo que impida que las mayorías decidiendo ordinariamente pueda afectar las reglas del juego o bien afectar a ciertas minorías, ¿sí? Quitándole derechos, privándole de ciertas cuestiones, ¿sí? El poder judicial puede ser este poder relevante a la hora de defender o de usar a la Constitución para defender estas reglas del juego. La idea de Ely hace una metáfora que tiene que ver con la idea de un juez como árbitro, ¿sí? No es un juez que va a inclinar o va a tener que abstenerse de decir las cuestiones sustantivas, ¿sí? Porque ahí va a decir la Constitución y el juez no pueden o no tienen algo relevante para decir. Si somos democráticos, estamos muy, digamos, estamos preocupados por dejar esas decisiones, ¿sí? A la mayoría, al poder legislativo, donde se expresan las mayorías, ¿sí? Aun porque tenemos disensos morales relevantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Ely escribe, va a estar muy preocupado durante un periodo de los Estados Unidos, ¿sí? Una corte muy importante, denominada, que decidió uno de los casos más relevantes en la historia judicial de los Estados Unidos, que es Brown versus Board of Education, ¿sí? El caso de la integración racial en las escuelas, ¿sí? Y fue una corte, la corte Warren se va a llamar, que es una corte denominada de las cortes activistas, ¿sí? Es decir, una corte que fue muy progresista, determinando límites a qué podían decir los estados y también el Congreso, ¿sí? O el Estado federal, sobre las cuestiones muy relevantes. Entre ellas, muy importantes, la idea de la discriminación racial, ¿sí? También decidió sobre el aborto, ¿sí? Diciendo que el derecho de las mujeres a abortar iba a estar protegido en la Constitución de los Estados Unidos a partir de una interpretación sobre el concepto de intimidad, ¿sí? Porque claramente la Constitución de los Estados Unidos no dice nada expresamente sobre el aborto, sobre el derecho o no a abortar que puedan tener las mujeres, ¿sí? Y entonces Ely está pensando en una corte que tiene esta función, una función tan relevante y tan importante y tan trascendente. Y quiere encontrar la forma de compatibilizar una corte de este estilo, ¿sí? Con la idea de no estar preocupados o justificar esta idea de tener una corte que pueda avasallar o decidir por las mayorías. Entonces empieza a pensar en esta función de la corte como árbitro, ¿sí? Entonces decir, si hay una decisión de las mayorías que afecta al sistema democrático, que cambia las reglas del juego, si nosotros estamos jugando un partido de fútbol y entonces viene el que tiene la pelota o el que tiene el campo de fútbol y cambia las reglas para... Ahí me quedé hablando, así que seguimos. Decíamos, Ely pensando en la función judicial como árbitro, ¿sí? Entonces decir, bueno, vamos a tener que decir a alguien que si en el medio del partido quiere cambiar las reglas del juego para aventajarse precisamente, o para sacar ventaja de este nuevo diseño, tiene que haber alguien que pueda decir, no señor, usted esto no lo puede hacer, ¿sí? Porque entonces va a sacar mayores ventajas. Entonces la Corte tiene que estar muy atenta a revisar las decisiones que toman las mayorías que puedan afectar al sistema, a los canales de participación. Entonces, especialmente, por ejemplo, las reglas que puedan afectar la libertad de expresión, que puedan afectar la participación de algún grupo particular o sometan a un grupo. Y también va a tener que estar muy atento a cuando las mayorías deciden cuestiones que puedan afectar a las minorías. El Poder Judicial está especialmente bien situado para defender a estas minorías que no tienen
representación precisamente en el canal mayoritario de la representación no llegan, y entonces la Corte tiene que estar particularmente interesada en defender estos casos donde vemos que las decisiones mayoritarias afectan a una minoría que entonces no se pueden desenvolver. Y esto es crucial para el sistema democrático, ¿sí? O sea, para una vía de representación democrática. Y así piensa o trata de compatibilizar al control judicial, y es una teoría muy potente, ¿sí? Algunos otros vamos a ver autores y esta idea de procedimental, ¿sí? La idea que entendemos que los jueces no tienen que decidir cuestiones sustantivas, sino estar muy atentos a las cuestiones de procedimientos, ¿sí? Y entonces vamos a tener otros autores, ya como Dworkin, sí, y ahí les vamos a mandar un link a unos videos que van a hacer o van a explicar a Dworkin en un sentido. Vimos parte de su teoría interpretativa, ¿sí? Y también Dworkin va a ser un defensor del control constitucional judicial, porque va a decir, bueno, tenemos que entender que por cómo son decididos, por la formación de los jueces, estos jueces que Dworkin va a identificar con este superjuez Hércules, puede estar especialmente situado para defender o para defender aquellas cuestiones que tienen que ver, va a decir, o miradas a su mejor luz con ciertos conceptos o principios que nosotros en nuestra comunidad creemos relevantes, ¿sí? Que entonces la idea de darle a los jueces la posibilidad de decidir aquellas cuestiones cuando hay cuestiones de principios, ¿sí? que Dworkin va a identificar de alguna manera, sin algunos principios determinados, y dice, bueno, la Corte va a tener, o los jueces vistos en esta situación, va a tener capacidad para poder decidir en estas circunstancias, ¿sí? Ahí sí ya tenemos un Dworkin, ¿sí? O un autor que le da una idea de decisión sustantiva a los jueces, ¿sí? Esta idea donde vamos a tener jueces, Hércules que tienen que hacer este ejercicio que vimos la clase pasada sobre la interpretación, ¿sí? Y determinar en las tradiciones jurídicas de nuestra comunidad cuáles son los principios que ha tenido identificada nuestra comunidad y que han sido creados a partir de esta creación en cadena, ¿sí? Que Dworkin va a identificar especialmente con estos principios de autonomía e igualdad, ¿sí? Entonces, esta idea de que los jueces tienen que tener o tenemos que tener un mecanismo y que la judicatura puede estar especialmente bien situada para en cuanto aparezcan decisiones que vengan o provengan del Congreso o leyes que avasallen estos principios identificados por nuestra comunidad, esta construcción que hicimos en cadena, que refleja, y si no lo hicimos, afectan a principios que nosotros consideramos valiosos y va a haber toda una justificación para identificar estos principios, entonces también tenemos que tener jueces que puedan intervenir para declarar inválida las leyes siempre y cuando estas leyes tengan estos principios. No estamos tan interesados, entonces sí, Dworkin va a hacer una distinción en principio entre principios y directrices, digamos, o políticas. Después va a modificar un poco porque le trajo muchas críticas o muchas complejidades a su teoría, pero sí esta idea, vamos a quedarnos con esta idea, sí, más procedimentales, más sustantivas, y los jueces teniendo que determinar estas cuestiones, formas de pensar cómo justificar el control judicial. Van a haber otras teorías, ¿sí? Dentro de sus textos, pero en este video nos queríamos quedar repasando algunas de estas. También va a ser importante, Nino va a trabajar también en pensar dentro del sistema deliberativo cuál puede ser la función o cómo pensar el control constitucional cuando tenemos o somos defensores de esta idea de la democracia deliberativa. Y también va a dar con algunas excepciones para decir, bueno, tenemos todo este problema con el control constitucional y vamos a pensar algunas excepciones, ¿sí? Para el control constitucional que van a tener que ver con la idea de defender la Constitución histórica, la idea de defender cuando se aparezcan decisiones que avasallen la autonomía, ni vamos a estar muy preocupados por decir, bueno, los jueces cuando vemos que el Congreso quiere decidir o regular lo que son conductas privadas, digamos, que están dentro de la esfera de la autonomía,
vamos a tener que intervenir, y también de la mano un poquito con ILI, también cuando vemos que las decisiones van a avasallar el funcionamiento del principio de la democracia deliberativa, ¿sí? Y entonces, estas son algunas de las teorías que aparecen para justificar el control constitucional judicial, sí, muy enfocadas en esta idea de cuál puede ser la importancia para que los jueces, por su especial situación, puedan defender o puedan encontrar decisiones o puedan encontrar un lugar que permita, digamos, que el sistema democrático funcione, que no termina de... muchas de estas, obviamente, teorías han recibido réplicas y críticas. Una de las principales, para englobarlas generalmente, que tiene que ver con esta idea, bueno, si finalmente encontramos estas excepciones, probablemente, bueno, sea muy grande el espacio que le estamos dando al control constitucional, entonces, ¿cuánto nos sirven para justificar este problema? Para decir, bueno, salimos de este problema que teníamos, esta idea de los jueces como los jueces que tienen la última palabra, si pueden tener tanto campo de decisión, por decirlo de alguna manera. Y la idea esta de que, bueno, entonces, aunque nos sirven para repensar, o podemos algunas cosas sacar del planteo del aspecto que tienen que tener los jueces, muchos han señalado, esto no es suficiente porque finalmente tenemos algunos problemas que tienen que ver con, bueno, es cierto que los jueces están especialmente bien situados para identificar o para proteger a las minorías. Esto es una tradición dentro del funcionamiento del Poder Judicial y vamos a ver que probablemente no, ¿sí? Aunque hay momentos de lo hecho, no siempre han sido los jueces o los tribunales los que han protegido a estas minorías del funcionamiento de la mayoría, sino todo lo contrario. Muchas veces han sido los jueces especialmente quienes han ratificado estas decisiones a través de alguna interpretación que justifique lo hecho por la mayoría, siendo pocas las veces que han decidido en contraposición a lo que decía la mayoría en determinado momento, ¿sí? Entonces, no, uno es una cuestión de revisar un poco, decir, bueno, ¿es cierto esto? Tenemos que pensar que los jueces están especialmente bien situados para decidir, y probablemente eso nos deje algunas dudas, algunos despeje, o nos pregunte, bueno, vamos a repensar esto. Y entonces la idea podría ser decir, bueno, hay que tener un control. Cierto que se necesita un mecanismo, porque si no la Constitución pasa a ser irrelevante, como decíamos, ¿sí? Ahora puede ser que necesitamos un mecanismo que no quede solo en manos de los jueces, ¿sí? Y entonces vamos a ver estas ideas radicales o estas ideas más, la idea de reenvíos, de que cuando se declara una inconstitucional una ley, hay unos reenvíos a la legislatura o distintos mecanismos que se van a ir creando para que pueda haber un tribunal que se expida antes, que se expida el Congreso, así un poco ya tiene su opinión sobre cuál puede ser la validez, y distintos mecanismos para que sea más dinámico y para que los jueces y un tribunal no tengan solo la oportunidad de tener esta última palabra constitucional. Bueno, estamos a disposición por cualquier cosa. Espero que estos videos les hayan servido. Un saludo.